Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy? Qué bueno. Bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez y los que están visitándonos frecuentemente. Gracias al pastor y a la pastora Oli que me han pedido que hoy comparta una palabra con el amado pueblo del Señor. Y la verdad, estuve buscando respuestas del Señor sobre qué tema hablar. Y les confieso que apenas el día de hoy en la mañana, el Señor me dijo, de esto es que quiero que hables. Y cuando estaba buscando en la palabra, lo cierto del caso es que me encontré con una porción que había estudiado hace muchísimos años, y la verdad les confieso que no sé si ya había predicado sobre esa palabra, pero había estudiado sobre el tema. Y tiene que ver precisamente con capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Porque creo que estamos llegando en el momento, mis hermanos, a pesar de estar viviendo una etapa, vamos a llamar así, una etapa muy importante en la historia de la iglesia cristiana. Fíjese lo siguiente, entonces la intención es que de verdad todos podamos llevar esa secuencia y que lo que hoy no pueda complementarlo, usted lo pueda hacer en su casa, porque creo que estamos llegando a un momento muy oportuno de estudiar esto de la palabra de Dios, y muy particularmente todo esto está relacionado con los acontecimientos que hacen aproximadamente 8 días empezaron en la nación de Israel. Creo que nos toca a cada uno de nosotros como creyentes en Cristo no ver las cosas que están pasando a nuestro alrededor sin conexión alguna. Yo creo que el Señor a su amado pueblo le ha revelado cosas para que nosotros podamos entenderlas, para que nosotros no las tengamos como sorpresa. Y entonces es necesario que a la luz de la palabra de Dios, a raíz de toda la información que allá afuera se maneja y entendiendo las artimañas que tiene el enemigo para producir confusión, para producir enredo, nosotros, por ejemplo, los que nos decimos ser creyentes en Cristo, no entendamos esas cosas. Y creo que, como dice la misma palabra de Dios, Dios ha añadido a su iglesia dones. Y cada hermano y cada hermana y cada pastor y cada creyente tiene un don en particular, y ese don debe de ser utilizado en medio del pueblo de Dios para su respectiva edificación. Por ejemplo, el domingo pasado, nuestro querido hermano, el pastor Andrés, tocó una palabra. Yo la tomé para mí en lo absoluto. La tomé para mí por completo. La tomé para mí como que si el Dios eterno le puso al hermano Andrés o al pastor Andrés, dígale esta palabra al hermano Henry. Y cuando cada uno de nosotros toma una porción de una manera personal y particular, quiere decir que Dios te está hablando. Dios me habló a mí el domingo. ¿Y de qué habló? Sobre el tema de la adoración. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que el reconocimiento de ese Dios eterno desde el punto de vista interno, no de lo que yo exprese, no de lo que yo cante, no de lo que yo diga, desde mi corazón, en lo más profundo, porque es allí que Él sabe qué es lo que tú y yo estamos pensando acerca de Él. Y muchas veces, mis hermanos, el enemigo, por toda la cantidad de cosas que nosotros cotidianamente hacemos, y como le pasaba a la nación de Israel, que durante el desierto se contaminaba, se llenaba de polvo y no estaba listo para estar en la presencia del Señor cuando tenían que entrar al lugar santo, y por eso había una fuente donde ellos tenían que purificarse. A nosotros los creyentes igual nos pasa. Pasamos una semana a veces en donde justamente ni siquiera pensamos en el Señor. A veces estamos rodeados de circunstancias difíciles que definitivamente a nosotros nos afecta nuestra vida como creyente, y roba esa intimidad, roba ese acercamiento, y el enemigo te pone en la mente
¿Y acaso tú eres convertido? ¿Y tú eres un hombre santo? Y empieza una confusión en la mente, una batalla, mis hermanos, que eso es la obra de Satanás. Y así como el domingo escuchamos ese tema, yo quiero que hoy abras tu corazón y tu mente para lo que la palabra de Dios dice. No voy a hablar de mí, no voy a hacer interpretación, es lo que el libro dice. Y voy a comenzar, antes de hacer esto, que me acompañes en una oración para que el Dios eterno pueda permitir que permee la palabra en la mente y en el corazón, y para que podamos entender el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros de una manera directa, mis hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, queremos alabarte y darte gracias en esta hora por tu palabra, y pedimos de todo corazón y sinceramente que nos hables el día de hoy. Que todo esto que acontece a nivel mundial, Padre eterno, y en torno a la nación de Israel, no está desvinculado con nosotros, la iglesia, y que tú nos puedas permitir el nosotros poder comprender estas cosas el día de hoy, para que nuestro corazón pueda apegarse más a ti, y que podamos sentir temor y deseo de honrarte, y de entender de que somos luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad en esta etapa de la vida que nos ha tocado vivir. Señor, nos encomendamos a ti. Que la honra y la gloria sea para tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, lo primero que quiero mencionarles es para que no vayan a estar pensando que este estudio lo hice esta mañana. No. Voy a mostrarles, yo tengo en mi Biblia, para que ustedes lo noten, y no solamente lo quiero hacer para resaltar algún aspecto personal, no, sino que lo que muchas veces nosotros no hacemos como nuevos creyentes, o cuando empezamos la vida como cristianos a estudiar la palabra, cuando llegan ya ciertos años, es bastante difícil. Por mucho que nos preocupemos, por mucho que busquemos, se nos dificulta por nuestra capacidad física, intelectual y mental. Este estudio yo le calculo que debo de haberlo hecho hace más de 25 años. Y aquí lo tengo, mis hermanos, se los voy a mostrar si usted logra verlo. Mire, aquí está. En esta Biblia que yo tengo aquí, este estudio lo hice hace más de 25 años. Y créamelo que hace 25 años yo no me recuerdo si yo haya predicado sobre este tema. Y esta mañana, buscando, porque necesitaba encontrar una conexión con el Señor para saber de qué iba a hablar. Y quiero que nosotros podamos ver lo que en la palabra de Dios se conoce como paralelismo, para poder entender aspectos que tienen que ver con la nación de Israel y aspectos que tienen que ver con la iglesia, porque no van por separado. Israel, como ustedes saben, que rechazó al Mesías antes del nacimiento del Mesías. Cuando usted lee en las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, ya se hablaba del advenimiento del Señor desde el Génesis. Y sin embargo, la nación de Israel en ese momento tenía ceguera. No pudo comprender que ese era el Mesías del cual el profeta Isaías en capítulo 53 estaba anunciándoles que había de llegar. Y ellos, sin embargo, no lo entendieron, no lo vieron, porque después nosotros, cuando seguimos leyendo en el Nuevo Testamento, ¿qué crees que encontramos? Que Dios puso ceguera. ¿Y por qué Dios puso ceguera? Porque había un plan para otro pueblo, que era el pueblo gentil. Y cuando llegamos nosotros a entender, mis hermanos, todo el plan de salvación y todo el plan de redención, es en ese momento donde nosotros entendemos, nosotros como gentiles, que debemos de comprender qué es lo que está pasando con la nación de Israel. Y que eso no es nada nuevo, y que hay un programa, que hay un temario a la luz de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esa hojita en azul que yo les acabo de obsequiar para que ustedes puedan verlo, ahí aparece capítulo 13 en el sermón que el Señor dio sobre 7 parábolas. Pero también cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 2 y 3, ahí tiene que ver todo lo relativo a la iglesia,
sobre 7 iglesias y que tienen que ver de manera profética. Entonces, cuando usted relaciona esos dos pasajes, capítulo 13 y capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, hay un paralelismo entre la nación de Israel y lo que tiene que ver con la iglesia. Por eso le puse allí incluso algunos detalles sobre lo que tiene que ver con la iglesia hoy día, porque muchos están aquí y ni siquiera saben por qué están aquí. Y es interesante que usted hoy comprenda de qué línea, de qué rama, en qué momento pasó y por qué yo estoy sentado aquí y por qué soy diferente de lo que está allá afuera. Y ahí aparece 3 movimientos cristianos a raíz de la Reforma que pasó en 1517 con Lutero. Tres movimientos interesantísimos para que usted pueda ir entendiendo algunos conceptos. Mire, cuando nosotros leemos, y voy a comenzar leyendo aquí en capítulo 13 para citar la Biblia y no solamente hablar de lo que está en mi cabeza, dice aquí: en aquel día, versículo 1, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó y pronto porque no tenía profundidad y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó sobre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y de ahí en adelante, todo el capítulo 13, el Señor habla acerca de 6 parábolas adicionales que tenían que ver con la nación de Israel. Mire, aquí se las menciono: trigo y cizaña, grano de mostaza, levadura, tesoro escondido, perla y red. Y cada una de ellas tiene un significado muy particular que quiero mencionárselos en este momento porque ahí está anotado. ¿Qué significa cada uno de ellos? Mire, en el caso del sembrador, dice que el simbolismo tenía que ver, o el significado tenía que ver con la parte deseada. Y eso es cuando el evangelio empieza a ser predicado el día de Pentecostés, en la manifestación precisamente del Espíritu Santo. Dice la Escritura que en aquel día creyeron más de 3,000 personas en un solo discurso. ¿Y quiénes creyeron en aquel día? Mire, lo maravilloso es entender, porque muchas veces leemos la palabra de manera aislada. Ese día creyeron judíos y creyeron gentiles. Los mismos judíos que habían rechazado al Mesías, en ese momento hubo judíos que se convirtieron al evangelio. Y obviamente gentiles que se convirtieron al evangelio. Y en aquel momento dice la palabra de Dios que el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, que fue la inauguración de la iglesia, la pregunta que deberías hacerte en el día de hoy: ¿cómo estaba entonces conformada la iglesia desde un inicio? La iglesia, mis hermanos, estaba conformada de judíos y de gentiles. Y por esa razón nosotros vemos cómo apóstoles que se dirigían a la enseñanza judía, como en el caso de Pedro, aparecen las epístolas diseñadas para esa enseñanza. Mientras que Pablo empieza a hablarle a los gentiles. Y nosotros empezamos a ver epístolas como Santiago, como Hebreo, dirigida a la nación de Israel. ¿Por qué estamos hablando de eso? Por lo que está pasando en este momento en Israel. Que vamos a ir haciendo la conexión.
¿Qué acaba de acontecer? ¿Cuándo la nación de Israel, después que estuvo dispersa? Y ahora busque aquí el otro papelito que le hice llegar allí a la mano. Cuando usted lee en la palabra de Dios desde el punto de vista profético, mis hermanos, Dios había profetizado que la nación de Israel había de ser dispersada por el mundo entero. Y aunque habían regresado en algún momento de vuelta, como en el caso de Nehemías, como en el caso de Esdras, llegó el momento que después de aquella etapa de Babilonia, en donde los pueblos empezaron a dispersarse por el mundo, la nación de Israel nunca jamás se volvió a reunir en su lugar. Y por eso dice la palabra de Dios que Israel llegó a ser llamada de una manera, vamos a decir, en particular, como que si fuera un pronombre o como que si fuera un adjetivo de ser llamados judíos, como algo, vamos a decir así, como un descalificativo, como un sobrenombre. No era Israel, eran judíos, porque solamente aparecían las dos tribus de Israel, Judá y su hermano, mientras que las 12 tribus ni siquiera se sabían. Pero ¿sabe qué? Pasó algo milagroso a partir del año 1948 y nosotros tenemos que entenderlo. Los que nos decimos cristianos no podemos ignorar esta fecha. En 1948 la nación de Israel a poquito fue regresando a ese lugar que era la tierra prometida. Y las Naciones Unidas reconocen a la nación de Israel como un Estado. Y se convierte como un Estado, aun cuando Palestina todavía no lo era. Pero Israel sí es reconocido en el año 1948. ¿Qué pasó después, mis hermanos? ¿Sabe qué pasó? En el año 1967, Israel es atacado en una de sus fiestas, en la fiesta denominada Yom Kippur. Y en esa guerra de 6 días, la nación de Israel tiene que defenderse. Porque de nuevo, cuando usted lee las profecías que están citadas en estas porciones, ¿sabe qué es lo que ocurre? Se pone en tela de duda si verdaderamente ese era el Israel que había de pertenecer allí. ¿Sabe por qué? Porque no podemos perder de vista, mis hermanos, la obra de Satanás. ¿Y cuál ha sido la obra de Satanás? Tratar por todos los medios de destruir al pueblo de Dios. Desde sus inicios. Desde Nabucodonosor, en tiempos remotos, Abinadab, y todos los reyes y todos los imperios desde Irán hasta los días en los mismos nazis como Hitler, que mató a 6 millones de judíos. Muchas veces nosotros vemos eso en películas, nos lloramos, pero no lo vinculamos con nosotros como creyentes en Cristo. Hoy lo que quiero es que no veas esas cosas separadas. No, porque eso es lo que tiene que ver, y ahorita se lo voy a citar, con lo que se conoce como los misterios del reino. Así lo dice la palabra de Dios, los misterios del reino. Y empieza a ver los misterios de la piedad, los misterios de esto, los misterios. Y le voy a ir diciendo para que usted vaya buscando en su Biblia para que lo vayamos entendiendo. Mire, tuve que tomarlo aquí como una fotografía en mi teléfono porque la letrica es muy chiquita donde tenía estas notas. Se la voy a mostrar. Porque no estoy hablando nada nuevo. Esta letrica que está viendo aquí era cuando tenía buena vista. Ya no tengo tan buena vista. Entonces tengo que tomar una foto, ampliar la fotografía para poderla distinguir. Y entonces, pero yo sé que el tiempo se nos está yendo. Ya nos quedan, son 25 minutitos. Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar, mis hermanos. Porque esto es un tema apasionante, pero que todos necesitamos conocerlo. Mire, busque ahí en su Biblia, en primer lugar, los misterios del sembrador, en relación al misterio de la piedad en 1 de Timoteo 3:16. Búsquelo allí. Y si alguien lo puede leer en voz alta, se lo voy a agradecer. Misterio de la piedad. Si lo puede leer en voz alta, se lo agradezco. Cualquiera de mis hermanos o de mis hermanas. 1 de Timoteo 3:16.
Puede leerlo con confianza, no tenga mucha pena. Dice, primera de Timoteo 3:16, ¿verdad, hermano? Sí. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en Dios. Muchas gracias. Ese fue el primer impacto que tuvieron los judíos, mis hermanos. Pero un misterio es algo que no se conocía. Pero un misterio revelado, ya no había pretexto para que la nación de Israel no lo entendiera. Y así como era responsabilidad de la nación de Israel entender lo que precisamente se estaba revelando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nosotros los creyentes no podemos desviar la mirada de la nación de Israel. No la podemos desviar, porque están entrelazadas, mis hermanos. Están entrelazadas. Ahora bien, alguien que pueda leer sobre toda esta profecía que tiene que ver con la parábola del trigo y la cizaña y el grano de mostaza, que tiene que ver con los misterios de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Ayúdeme con la lectura para no cambiar el tema de donde estamos ahorita, porque el tiempo va avanzando. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo retiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Excelente. Ya está en marcha el misterio de la iniquidad. A veces a nosotros no relacionamos los versículos porque no los entrelazamos. Pero lo que ocurre, que hay en el momento presente alguien que lo detiene. ¿Y sabe quién es ese alguien que está deteniendo para que ese misterio de iniquidad no coja un sobrevuelo? El Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo? Porque es mientras la iglesia todavía no ha sido tomada para llevarla a la presencia del Señor, o el Señor no ha venido aún por su iglesia. En el momento, mis hermanos, que la iglesia sea llevada a la presencia del Señor, que el Señor se manifieste en las nubes, a partir de ese momento empieza a correr el misterio de la iniquidad. Y todo el poderío satánico se va a apoderar de este mundo. Y que hoy nosotros como creyentes en Cristo no valoramos, no entendemos, no disfrutamos de saber qué beneficio y bendición me ha cobijado el yo ser parte de la iglesia en esta etapa que yo estoy viviendo. Y paralelamente, óigame bien esto, Israel todavía sigue ciego como nación. Porque le voy a decir algo. ¿Sabe lo que pasó el día 7 de este mes de octubre? Para ir relacionando las cosas. Habían celebrado la fiesta de Yom Kippur y luego estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y por donde se metieron los de Hamás, estos terroristas, ¿sabe qué era lo que estaba haciendo el pueblo allí en ese lugar de Gaza? ¿Sabe lo que estaba haciendo? Tenían una fiesta. Tranquilo, de comedera y de bebedera. Y al frente incluso había un Buda. Y al frente que estaba ahí aconteciendo, porque salieron hasta en las redes públicas, en las redes sociales, se ve cuando los terroristas estaban cayendo. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Simple y llanamente que Satanás está haciendo de él y todavía no se ha manifestado plenamente. Pero la nación de Israel distraída. La iglesia, que cuando usted la coteja con capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, nosotros lo hemos dicho y lo hemos mencionado aquí predicando, que la etapa de las 7 iglesias de Asia simplemente son etapas proféticas que comienza con Éfeso, igual como el del sembrador, de un avivamiento tremendo, pero que la última iglesia, que está referida a la Odisea,
¿Qué es lo que manifiesta la Odisea? Simplemente tibieza espiritual. A tal punto que, como dice la palabra de Dios, no eres ni frío ni caliente. Y por tal motivo te vomito de mi boca. ¿Qué significa eso? Tibieza espiritual. Voy a la iglesia a cumplir. Durante la semana, despreocupado. Si entiendo. Voy a ver qué es lo que dice el pastor el domingo. Voy a esperar un sermón para que me anime hasta el siguiente domingo. Y venimos a la iglesia en lugar de encontrar un mensaje poderoso que nos estremezca y que nos ponga a reflexionar como individuos que realmente somos, como creyentes en Cristo, y de manera colectiva como iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Una tibieza. Y de repente, para que no me vayan a decir nada, voy a ir a la iglesia por cumplir y obedecer. Pero verdaderamente hay una pasión, verdaderamente hay un hambre por conocer de la palabra de Dios. Eso te lo dejo a ti para que tú lo puedas responder. Pero cuando yo lo estaba esta mañana leyendo y decía, santo cielo, me remonté hace 25 años atrás. ¿Qué me pasa? Estoy en un estado de tibieza espiritual impresionante. Y me remonté hace 25 años cuando de joven, porque tenía 40 años para ese momento, leía, estudiaba, me impactaba la palabra de Dios. Era la 1, 2, 3 de la madrugada. Ahora, ¿sabes qué? A la 1, a las 2 estoy viendo Netflix. Yo no sé tú, pero a mí me pasa. Y pongo como referente, pero la Biblia, la palabra de Dios, el poderme arrodillar, a orar. No, mis hermanos. Por eso me impactó. Porque traje a mi memoria cómo el enemigo empieza a obrar en nuestras vidas, quitándole filo a la palabra de Dios, quitando esa pasión por la palabra de Dios, que es precisamente lo que la nación de Israel está viviendo y lo que la iglesia está viviendo, porque no están por separado. No podemos decir, es que ese pueblo de Israel, no, la iglesia y la nación de Israel están viviendo los mismos momentos. Mis hermanos, quiero que busques aquí lo que tiene que ver con el tesoro escondido, y el tesoro escondido tiene que ver con el misterio de la ceguera de Israel en capítulo 11 de Romanos, versículo 25. Por favor, ayúdame con la lectura. Romanos capítulo 11, versículo 25. Una ceguera espiritual. No entendió, no vio, no comprendió. Y eso nosotros hoy en día hasta nos hemos olvidado de intervenir a favor de ese pueblo, porque va a llegar el momento, mis hermanos, aunque el mundo lo desconoce, la nación de Israel será convertida a Cristo en su segunda venida. Una vez que la iglesia sea llevada a la presencia del Señor, dice la palabra de Dios que en el momento de la gran tribulación, en esos primeros 3 años y medio de mucha angustia, dice la palabra de Dios que en aquel desatamiento de aquella hambruna, de guerra y de más guerra, en medio de esa gran tribulación, Dios va a levantar, mis queridos hermanos, a 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Y esos 12,000 de cada tribu, ¿sabe qué es lo que van a hacer? Van a anunciar el evangelio de Cristo. De ese mismo Cristo que ahorita la iglesia es responsable de anunciar. Y que muchas veces nosotros como iglesia hasta eso lo hemos descuidado. ¿Por qué lo hemos descuidado? Porque venimos a la iglesia simplemente buscando un turroncito, con todo mi respeto y cariño. Venimos buscando un pedacito de jamón en lugar de un trozo de carne. Y nos conformamos con una palabra de motivación o nos conformamos con una palabra que más o menos te ayude a medio avanzar en tu vida cristiana. ¿Sabes algo, mis hermanos? Estamos en momentos críticos
de la historia y del acercamiento de la segunda venida del Señor por su pueblo. Pero la nación de Israel, mis hermanos, también va a ser convertida a Cristo. Como nación. Y los que hoy día no entienden eso, por eso no asocian a Israel con la iglesia. Y mis hermanos, la doctrina que nosotros practicamos, a raíz precisamente de la historia que se las puse allí en esta partecita para que usted la pueda comprender, revísela. Mis hermanos, a lo largo de la historia, el día que inició la iglesia empezó con un movimiento tan poderoso que bueno, usted se acuerda de la historia que la iglesia se metía hasta en Catatumba. Que hubo una etapa de mártires, de persecución, de decapitación y sin embargo el avivamiento que había en la iglesia era poderoso. Luego, después de esa etapa, entró una situación donde el enemigo inteligentemente le puso a un emperador que todos nosotros conocemos por la historia, llamado Nerón. Que el hombre lo que hizo fue inteligentemente, porque veía cómo aquella iglesia que cogía fuerza se estaba yendo, escapando de las manos del Imperio Romano. Y entonces, ¿sabe lo que hizo? Muy simple, le abrió la puerta a los cristianos. Y la iglesia se hizo una con el Imperio Romano. Y entonces hasta el emperador dijo, yo también soy cristiano. Y se empapó y se acomodó. Y desde ahí, porque el Satanás, óyeme bien, Satanás es hábil y astuto. Pero a veces creemos que esas cosas que pasaron en la historia, eso ya está todo completado. No está todo completado. ¿Sabes por qué? Porque después de eso, ¿sabes qué es lo que pasó? Dice aquí en la parte de Pérgamo y en la parte del grano de mostaza, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Te voy a decir algo. Dice aquí, déjame ver para que me pueda ayudar, porque no veo bien, perdonen la edad que tengo y la vista no falla. Pregúntenle al hermano Andrés. Mire, fíjese lo que dice aquí. A partir de ese momento, mis hermanos, comienza una alianza mundana. Porque esa fue la manera como precisamente Satanás dijo, no lo puedo dominar por un lado, vamos a meterlo aquí junto. Y esa alianza mundana fue lo que terminó dando lugar a lo que en la historia del cristianismo se conoce como el dominio papal. Y a veces nosotros, como no relacionamos esta parte, ni estudiamos la historia, bueno, nosotros pensamos que esto es disasociativo, que esto no va con aquello, que esto es un hecho. No, mi hermano. Lo primero que un cristiano debe de hacer a la hora de estudiar la palabra de Dios es conocer de la historia, porque cuando usted conoce de la historia, usted conoce la esencia de donde usted está parado, qué es lo que está creyendo y qué es lo que está practicando. Porque le voy a decir algo, yo no sé usted, pero yo siento en mi corazón que el movimiento que viene más adelante, si el Señor todavía no hubiese venido, lo que le va a tocar a nuestros hijos es impresionante. Es impresionante. El desconocimiento de Dios, la mezcolanza, como prácticas que nosotros escuchamos hoy que han sido aceptadas dentro de la sociedad, dentro de las leyes, vamos a decir, de las mejores civilizaciones como Europa, Inglaterra, España, Alemania, están aceptando prácticas que usted hoy en día ni siquiera lo puedo decir aquí, porque si publico este material en las redes sociales pudieran hasta coactarme y pudieran incluso hasta enjuiciarme. ¿Eso qué cree usted que es? Simple y llanamente astucia, artimaña de Satanás para silenciar y que este libro no pueda expresarse en su verdadera dimensión. Mis hermanos, no es cosa pequeña lo que acaba de pasar con la nación de Israel. Son momentos, después de más de 40 años, Israel vuelve a ser atacada. Y ustedes saben perfectamente que una de las cosas que empieza a manifestarse en el cronograma así bíblico es que los acontecimientos de la nación de Israel
principalmente todo lo que tiene que ver con el templo. A partir de ese momento empiezan a manifestarse una serie de cosas. En este momento, el templo que está allí, que lo tienen no los israelitas, está en manos de otros. Ustedes saben que la mezquita de Omar, para que pueda ahí en ese mismo lugar, sea construido el templo de Salomón. ¿Sabe qué es lo que tiene que pasar? Esa mezquita tiene que ser destruida. Y cuando el templo de Salomón se construya de nuevo, el que destruyó el general Tito, ¿se recuerdan? 70 años después de la resurrección del Señor. Bueno, ese templo, a partir de ese momento, empieza un proceso. ¿Y sabe cuál es? Va a llegar un personaje que dice la palabra de Dios, llamado el anticristo, que se va a sentar allí en medio del templo y va a decir: yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Y dice la palabra de Dios, según el libro de Apocalipsis, que ese hombre tendrá poderes, porque será la misma encarnación. ¿Y cuál es eso? El misterio de la iniquidad puesta en manifiesto, mis hermanos. Y a partir de ese momento, dice la palabra de Dios, que se producirá algo que se llama no me llega la palabra, se llama desolación. Bueno, ¿cómo? Abominación desoladora. Muchas gracias, mis hermanos. ¿Y sabe qué es? Que a ese hombre, ese personaje, le van a adorar como que si fuera el mismo Cristo reencarnado. Y llegará el momento en que otros judíos se darán cuenta y dirán: ese no es el Cristo bendito. Y a partir de ese momento, mis hermanos, empieza a desatarse toda una serie de manifestaciones que basta usted leer el libro de Apocalipsis y no le tenga miedo. Una serie de acontecimientos con la nación de Israel. Pero te voy a decir algo. Ya nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estaremos en el cielo. Eso es una bendición para nosotros, pero no lo puedes desvincular. Y te voy a decir algo más, llevando esta secuencia. Mira, luego apareció en la parábola de la levadura, en contraste con Tiatira, paralelamente se habla sobre el sacrificio continuo. Y a partir de ese momento, mis hermanos, empezó un dominio papal que, ¿qué te puedo contar? Basta que usted vea esas historias de lo que fueron los perseguidores de la Inquisición y de todo lo que hizo la iglesia en nombre de Dios y en nombre de Cristo. Por el mundo entero. Eso es impresionante. Usurpando el lugar de Dios. Usurpando la presencia del Dios eterno. El papado empezó a ocupar lugares y situaciones donde precisamente las naciones en el mundo fueron subyugadas por temor y a través de la religión. Y así vivió el pueblo. Un pueblo que en lugar de tener la palabra de Dios como era normal que se tuviera, aquella cosa tan terrible como la etapa papal, ¿sabe? Fue lo que le dijo y le enseñó al resto de todos los que servían, que no era posible que el vulgo leyera las Sagradas Escrituras, porque la única forma en que estaban escritas la palabra de Dios era en latín. Y si no conocías el latín, donde el analfabetismo era gigantesco en Europa, había una ignorancia total sobre la palabra de Dios. ¿De quién cree usted que era obra de eso? Del mismo Satanás. Mis hermanos, y ahora nosotros tenemos la Biblia en los teléfonos. Y no solamente en una versión. Y no solamente en tu idioma. Sino que hasta la puedes escuchar. Y yo te quiero hacer una pregunta de verdad y de todo corazón, y no me la tienes que responder. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a estudiar la Biblia y a estudiar la palabra de Dios? Mis hermanos, la única manera, la única forma para nosotros poder, vamos a llamar así, mantenernos en pie en esta
condición que Satanás ha ido armando es solo a través de la luz que te permite tener la palabra de Dios. No hay otra fuente. Y hoy la manera de confundirte es que todo el mundo saca la Biblia. Y todo lo hacen en nombre de la Biblia. En mi libro que estoy escribiendo, mis hermanos, que se llama y se titula Las verdades ocultas detrás del púlpito, yo menciono mi testimonio de apenas 8 años de edad. Cómo esa espiritista, esa mujer medium en medio del río, agarraba la Biblia e invocaba el nombre de Dios con un tabaco en la boca, y todo lo que manifestaba era una parte diabólica, y todo lo hacía en nombre de la palabra de Dios. Ahora imagínate si una persona no busca de la palabra de Dios, está confundido. Y esa es la manera como Satanás sigue actuando. Hoy lo que está pasando con Israel es necesario que lo conozcas. Está revelado en la palabra de Dios. Mis hermanos, no basta. No basta. Cuando usted lee en el libro del Evangelio de Mateo, dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No porque digas hice esto, hice aquello, hice milagros, hice lo otro. Necesariamente tiene que ver con Dios. Satanás tiene poder para confundir a Israel, para confundir a la iglesia de Dios. Lo que nos mantiene en pie, mis hermanos, es estudiar este sagrado libro. Por eso, con mucho cariño y respeto a mis pastores, quise hablarles sobre este tema que yo sé que muchas veces no lo abordamos, ni por tiempo, porque muchas veces no tenemos la dedicación a estudiar de la palabra de Dios. Pero quiero que busques aquí para ir finalizando, porque ya nos están quedando 2 minutitos y no quiero pasarme del tiempo. Mira, busca ahí la parábola de la perla, que tiene que ver con la iglesia, en Efesios capítulo 3. ¿Y sabes lo que tiene que ver? Eso tiene que ver precisamente con esa manifestación gloriosa de lo que es la iglesia y la formación de lo que nosotros estamos viviendo como iglesia en Cristo. Mis hermanos, qué bendición de que tú y yo seamos parte de este misterio de lo que hoy se conoce como la iglesia. Valoremos lo que hoy, al ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros debemos de comprender y no vivir simplemente como en las nebulosas. Bueno, es que como yo no soy pastor, como yo no soy predicador, ¿para qué yo voy a estudiar eso? Mi hermano, mi hermana, eso no tiene nada que ver con tu ejercicio en medio de la congregación. Es un deseo ardiente que debe nacer del corazón, de conocer de verdad, por qué yo estoy donde estoy. Y yo quiero concluir, mis hermanos, con estos 3 movimientos después de la Reforma, que tuvieron que ver con el anglicanismo, con el metodismo y todo el movimiento pentecostal, y yo se lo dejé anotadito para que usted lo pueda ver. Hoy nosotros, los que estamos aquí, podemos ser una mezcla. Pero lo interesante, óyeme bien lo que te quiero decir, es que lo primero que tiene que estar en ti como libro principal es la palabra de Dios. Que las doctrinas fundamentales sobre la salvación es una salvación por gracia, por fe, por aceptar la obra de Cristo y su resurrección. No depende de tus obras. El mundo allá afuera ha querido distorsionar, porque es obra de Satanás, hacerle creer al hombre que la salvación depende de cuán bueno y cuán correcto y cuán moral es la persona. La salvación es por gracia. La salvación es por fe. Esa justificación representa la obra de Cristo produciendo salvación.
La tercera cosa fundamental que necesitas conocer, mi hermano y mi hermana, es que necesitas bautizarte. ¿Por qué? Porque el bautizarte es lo que va a poner de manifiesto públicamente lo que un día aconteció en tu vida de manera privada, que solamente tú y el Señor lo sabían. Y que ahora con el bautismo, ¿qué es lo que haces? Testificas públicamente diciéndole al mundo: yo he muerto para el mundo y he resucitado con Cristo para andar en novedad de vida. La otra doctrina que tienes que conocer es que necesitas congregarte al nombre del Señor, no al nombre de un obispo, no al nombre de un pastor, no. La autoridad en medio de la iglesia es la cabeza de Cristo, representada por la palabra de Dios y las personas que Dios ha llamado para su ministerio. Así lo dice la palabra de Dios. Y finalmente, nosotros necesitamos participar de la cena del Señor como sacramento para recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es fundamental, mis hermanos, y alrededor de eso entender la parte profética que va corriendo paralelamente con la nación de Israel. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos añadidos al árbol. Nosotros fuimos agregados a ese pueblo que Dios escogió cuando Dios le dio la promesa a Abraham acerca de su hijo Isaac, de que nosotros seríamos injertados. Cuando Abraham vio en aquella visión que le mostró el Señor, que le dijo: ve a la orilla del mar y contempla en primer lugar la arena que está alrededor del mar. Y luego contempla las estrellas que están en los cielos. Muchas veces leemos esa porción y nosotros no nos detenemos porque pensamos que simplemente es algo literal. Era algo completamente profético. Esa arena era su pueblo terrenal, Israel. Y aquellas estrellas que estaban en el cielo era precisamente esa visión, esa revelación que Dios le estaba dando a Abraham de lo que iba a ser la iglesia. Mis hermanos, que el Dios eterno pueda permitirnos de verdad, como iglesia, que es lo único que se está sosteniendo, que este misterio de la iniquidad no se desarrolle a plenitud, es porque la iglesia está presente a través de su Santo Espíritu. Esperamos, mis hermanos, que puedas sentir la inquietud de todo corazón y sinceramente que empieces a estudiar la palabra de Dios con detenimiento, con dedicación, que no seas un creyente dominguero solamente para escuchar una palabra que te pueda motivar. No, somos algo más que eso. Somos esa perla representada en la iglesia. Somos esa iglesia que está batallando en medio de una tibieza espiritual, pero que cada vez no es por multitud, sino por convicción, los que hoy permanecemos practicando y mostrando la verdad de Dios como, vamos a llamar así, como un rebaño fiel, como una pequeña porción de todo ese universo que se llama la Iglesia Cristiana Protestante. Que Dios pueda bendecir tu vida, que Dios pueda bendecir esta congregación y que el centro de nuestra adoración sea el Señor y el centro de guía sea la palabra de Dios. Que Él bendiga su palabra, mis hermanos. Si va a decir amén, dígalo con fuerza, mis hermanos. Amén.